Carlos Hermano- Porta. Hermanos, esta tarde nos iluminará con su reflexión desde la parroquia San Saturnino y San Pablo Apóstol de la ciudad de Santiago, Chile, el presbítero Sebastián Vial Cruz. Hermanos, Padre Sebastián nos invitará a reflexionar sobre María, nos enseña a vencer el mal y a confiar en el Señor. Adelante, Padre Sebastián, lo escuchamos. Bien, buenas tardes a todos. La Buenas verdad que tardes, padre. yo estoy aquí en un lugar que se llama la Casa de la Misericordia en Santiago. Eh, Desde hace 11 años que trabajo como sacerdote en la reconstrucción de una antigua basílica que está en el centro de la ciudad que fue destruida por los terremotos y tiene como fin hacer en este lugar, en ruinas, un lugar de la misericordia. Es decir, que las personas que están también destruidas puedan encontrar aquí la gracia y la esperanza que da el Señor para restaurarse y saber que el único que realmente nos puede levantar es Jesús y no hay más. Quería yo comenzar esta pequeña plática. No sé, primero que nada, ¿cuánto dura la plática para saber más o menos cuánto debo hablar? Perdón que lo diga de esta manera, porque son las siete y Padre, media ya. Padre Sebastián, el tiempo que usted disponga, nosotros lo esperamos, no se haga problema. Bueno, voy a comenzar con un pequeño caso que supe hace un tiempo atrás de una mujer que se llama Ivona, que tiene 49 años, dos hijos, y esta mujer fue 3 veces a Medjugorje, la última en noviembre del año 2013. Ella contaba que subió el cerro Križevak con frío, con viento en invierno, y que con todo ese pesar, digamos, de la naturaleza, ella lo subía gustosa y gozosa. Es una mujer ucraniana que se casó en el año 1984 con su marido que se llama Igor. Su marido, al poco tiempo de comenzar su matrimonio, poco a poco se volvió alcohólico. A ella la maltrataba y decía también que le daba de vez en cuando golpes y la dejaban totalmente Padre Sebastián, se nos cortó el audio. una amante. ¿Escuchado, no? ¿Sí? Ahora sí, ahora ¿Se sí lo, escucha bien? ahora sí, padre. ¿Ya? Su marido tiene un amante y la única conversación que tenía con su marido era hablar en contra de la iglesia, en contra de la Virgen, en contra de los sacerdotes. Eso es lo que cuenta ella. Pero ella también cuenta que ella lo quería con todo el corazón y lo que más hacía era orar por él. Sucede también que al final el marido se enferma, ya no puede trabajar y su amante lo abandona. Y su mujer se dedica a cuidarlo y atenderlo. Pero la mayor preocupación de la mujer que se llama Ivona es su destino eterno, su vida eterna, porque veía que su marido comenzaba ya la etapa final de su vida. Y ella prácticamente se dedicaba a orar y a ayunar. En el año 2009, ella va a Medjugorje para pedir a la Virgen que su marido se reconciliara con Dios. Y cuenta también que en este caso, bajo un sol abrasador, vuelve a subir este monte Križevak descalza. Y dice ella, le pide a la Virgen que no muera sin haberse confesado y haberse reconciliado con Dios. El marido, a pesar de que estaba enfermo y que estaba muy mal y muriéndose, la sigue tratando mal, ¿ya? Y además trata mal a sus hijos y sigue hablando mal de Dios y de los sacerdotes, dice ella.
Y también en medio de todo este escenario, esta mujer, que es una mujer realmente extraordinaria, le pide a la Virgen la fortaleza para poder soportarlo, porque además de todo el cuidado que le tenía que dar, solamente recibe insultos de su marido, y ella en medio de todo este escenario dice que tiene la paz en el corazón porque está permanentemente unida a Dios. Su vida era rezar, atender a su marido, rezar la coronilla de la misericordia, los rosarios. Y el 6 de enero del año 2010, su marido un día le dice a ella que siente, no le dice nada más que esto, siente que ha sido tan malo con ella, y le pregunta si le sigue amando, ¿ya? Y ella le contesta que con todo su corazón, que le ama profundamente, y tiene que ir a la primera comunión de uno de sus hijos, tiene que salir del hospital porque María estaba en el hospital, tiene que ir a la primera comunión de uno de sus hijos, y vuelve a recordar en la misa la presencia de la Virgen en Medjugorje, y le pide a la Virgen que por favor logre la gracia de la conversión de su marido. Cuando regresa al hospital, se encuentra con el capellán y le pide por favor que lo intente nuevamente, porque el capellán había ido varias veces a la habitación del marido a buscar si se quería acercar a Dios. Entonces, cuando habla con el capellán, el capellán le dice, mire, ¿sabe qué? Su marido se ha confesado y se ha reconciliado con el Señor. Ella va corriendo a la pieza y le entrega a él una imagen de Jesús de la Misericordia. Y en ese momento él la toma, la levanta con su brazo y cuenta a ella que dice, Jesús, en ti confío, y se queda mirándolo fijamente, y en ese momento fallece. Bueno, ¿por qué le cuento yo esta historia, que es una historia real? Porque hace poco tiempo nosotros también, y ojalá que no lo olvidáramos nunca, pues celebramos el Día de la Inmaculada Concepción. Y uno puede ver que el hombre, el ser humano con el que nosotros vivimos hoy día, nosotros mismos también, muchas veces no se fía de Dios, no confía en Padre. Dios. Tentado por las palabras de este, como que tiene como una sospecha del plan que Dios tiene para él, como que Dios le quitara algo a la propia vida. Dicho de otra manera, como que Dios fuera un competidor que limita nuestra libertad, como que estuviera compitiendo con nosotros mismos. Y uno se da cuenta como sacerdote que las personas que viven en el mundo de hoy día eh, creen que serán solamente libres cuando nos alejemos de Dios, ¿ya? Que solo de este modo podremos ser verdaderamente nosotros, podremos tener nuestra propia libertad. Dicho de otra manera, con las palabras del Papa Benedicto, dice que el hombre vive con la sospecha de que el amor de Dios le va a producir una dependencia de él, y que el hombre actual, la sociedad actual, las personas, y por eso es que hay tanta gente que dice no creer, necesita como desembarazarse de esta dependencia de Dios, ¿ya? Y el hombre, las personas de hoy día no quieren recibir de Dios la existencia y tampoco la plenitud de su vida. Por eso que hay tantas personas que en definitiva viven, pero no viven plenamente. Viven como esta canción La vida loca, por así decirlo, que hoy día yo estaba acá en la casa trabajando y había un maestro que la tenía puesta y salía esa canción, ¿no? Viva la vida loca, decía. Entonces,
como que las personas hoy día piensan que mientras más lejos de Dios, de alguna manera creen tener la mayor libertad y la mayor, por así decirlo, autonomía de poder hacer lo que quieren. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que cuenta hoy día las personas? ¿Qué es lo que vale para muchas personas? Vale el tener conocimientos, porque eso me da poder frente al otro, ¿ya? El poder tener dinero, porque eso me da poder frente al otro. Y más que el amor, las personas de hoy día buscan el poder, ¿ya? Eh, y un poder que les permita dirigir de una manera autónoma su vida, es decir, que yo pueda manejar mi vida. Hace unos años atrás me tocó conocer una persona que era muy lejana a Dios, pero que era muy rica en cuanto tenía mucho dinero y le vino una enfermedad de muerte y esta persona me decía desesperada, no quería, no, en ese momento no quería abrir su corazón a Dios, pero me decía de un modo desesperado, ¿cómo puede ser que yo teniendo todo el dinero, nadie me puede sanar? Entonces, el hombre, cuando ya deja de confiar en Dios y se confía, en el fondo se deja llevar por la mentira, más que por la verdad, ¿ya? Y así, de esa manera, las personas se hunden su vida en un vacío y en la muerte, ¿ya? Perdón que pregunte, ¿ustedes me están escuchando, no? ¿Alguno me podría decir algo? Sí, lo estamos escuchando, padre. Sí, Sí, padre, se padre, bien escucha. fuerte y claro, Ya, perfecto. desde Chile. El Papa Benedicto dice que el amor que Dios nos tiene no crea una dependencia, sino que es un don, perdón que sea un poquito denso esto, pero es un don, un regalo de Dios que nos permite vivir. Es un don que nos permite vivir. Y dice el Papa también que la libertad solo puede desarrollarse si nosotros vivimos como debemos vivir, unos con otros y con los otros. ¿Ya? ¿A qué me refiero que si vivimos como debemos vivir? Si vivimos buscando siempre hacer lo que Dios nos va pidiendo. Si vivimos siempre haciendo la voluntad de Dios. En este sentido, usted sabe que la Virgen María fue una maestra preciosa, porque en su vida lo único que hizo fue hacer lo que Dios le pedía. De hecho, en el Evangelio se podrán acordar cuando ella dice, aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y esa que ella está llena de, ella está repleta del amor de Dios. Es decir, podríamos decir que una persona que busca siempre hacer lo que Dios le pide, no solamente se va a acercar a Jesús, no solamente va a imitar a la Virgen, porque es la imitación más linda que nosotros podamos tener de la Virgen, sino que también se va a llenar de la gracia de Dios, se va a llenar de la santidad de Dios. Porque cuando uno confía en el Señor, permite que Dios pueda guiar nuestra propia vida, y cuando Jesús guía nuestra vida, es imposible que nos pueda llevar por un camino de mal, de oscuridad o de pecado. Entonces, es muy lindo ver cómo en la Virgen se dan estos componentes. Un corazón humilde. ¿Por qué un corazón humilde? Porque en definitiva ella acepta que ella no es el camino, sino que Dios es el camino. Y es un corazón humilde donde somete su vida a la voluntad de Dios y haciendo lo que Dios pide, me estoy fiando de Él, estoy confiando en Él
para que Dios pueda guiar plenamente mi existencia aquí en la tierra. ¿Por qué les conté el caso de esta mujer, Ivonne, y su marido, Igor? Porque mientras la mujer hacía siempre lo que Dios quería, el marido buscaba el camino contrario. Y al final el marido termina destruido, pensando que era libre, alcohólico, con amante, roto su matrimonio, pero termina destruido. Y la mujer, a pesar de todas las dificultades que tenía en su vida, no se deja llevar ni por la ira, ni por los rencores, ni por el odio, que es terrible. Tenía todas las razones para hacerlo, pero ella busca lo que Dios quiere. Y Dios le pide que en ese momento rece, ayune, haga oración, y confíe, a pesar de que no tiene ninguna evidencia de la solución del problema. Pero esta mujer persevera en ese camino y al final Dios le regala la gracia para ella y para su marido. De este ejemplo que yo le acabo de contar, también podemos sacar una otra enseñanza, que si alguno de los que está escuchando esta plática siente que su vida está muy lejos de Dios y que se ha alejado de Cristo, el hecho de volver al camino, de volver a buscar un corazón humilde como el de María, de volver a confiar en el Señor con todo, de volver a hacer la voluntad de Dios, Dios siempre lo va a levantar, lo va a rescatar, lo va a salvar y lo va a santificar y podrá llegar a ser un gran santo, una gran santa como lo fueron Santa María Magdalena, San Agustín, San Francisco de Asís, que eran grandes pecadores, que estaban lejos del camino de Dios, seducidos por la serpiente, seducidos por ese pecado original. No escuches a Dios, sino que haz lo que tú quieras. Y al final, cuando uno realmente acepta este camino de la voluntad de Dios, puede llegar a una vida de plenitud y una vida que le llena el corazón. Estamos a punto también de celebrar la Navidad. ¿A qué viene Cristo? Uno podría preguntarse, ¿a qué viene Jesús a esta tierra? Y viene a salvarnos, precisamente viene a salvarnos. ¿Y qué quiere Cristo? Que nosotros lo reconozcamos a Él como nuestro Salvador y haciéndose tan pequeñito para que no tengamos miedo de Él, creamos realmente en su amor y creyendo en Él, que nuestra fe no sea de la cabeza, creo en Jesús, sino que sea una fe existencial, que toque nuestra existencia, nuestra vida diaria, nuestras tareas diarias, el cocinar, el caminar, el ir a comprar, el ir todo lo que hacemos, y en todo eso que hacemos, creyendo en Cristo, podamos hacer siempre lo que el Señor nos pide. Podamos tener un corazón humilde y decir, Señor, me inclino a hacer tu voluntad, a hacer lo que tú me estás pidiendo. Tal vez alguno de los que me escucha en este momento pueda tener la tentación de pensar que en su vida siempre hace la voluntad de Dios. Y si usted piensa eso, ojalá que sea así. Yo no digo que no, por favor, no quiero de nadie, pero todos tenemos un corazón bien, que la voluntad de Dios se tiene que irradiar en nuestras palabras, en nuestros oídos, en nuestros ojos, en lo que decimos, en lo que hablamos, en lo que vemos, de la manera en que nos relacionamos con los demás. A veces el camino a la voluntad de Dios hay que hilarlo fino, porque tal vez uno pueda hacer muchas cosas buenas, pero por ejemplo habla mal de alguien. A lo mejor puedo hacer muchas cosas buenas, pero me desaliento ante la prueba. Y en vez de confiar y de orar, ya no lo hago porque estoy triste y me dejo llevar por un sentimiento en vez de llevarme por la fe.
Cuando yo en el fondo dejo de confiar en el Señor, confío en mí mismo y en vez de buscar a Dios que me guía, puedo buscar a un Dios que me consuela, que me llena de sentimientos, pero que realmente no estoy dispuesto a seguirlo con todo, a donde Él quiera llevarme. Entonces, vuelvo al tema, porque me salió un poquitito en esta reflexión. Vuelvo a decirte algo. Si vivimos nosotros contra el amor y contra la verdad, que es Jesús, contra Dios, poco a poco nos vamos destruyendo nosotros mismos. Y sin darnos cuenta, también podemos destruir el mundo. Y de esa manera no vamos a encontrar nunca la vida, sino que vamos a ir buscando poco a poco el camino de la muerte. Y eso es muy presente hoy día. Las personas se buscan tanto a sí mismas que poco a poco eligen un camino de muerte. Por ejemplo, el aborto, la eutanasia, son realidades que se ven como buenas, porque la gente no es que la escoja por mala, sino porque ellos piensan que eso es bueno, porque el amor no llega a tocar totalmente su vida, sino que están centrados en sí mismos y cuando yo busco mi propio bien, lejos de Dios, al final estoy buscando un bien que es egoísta y no me dejo llevar por Jesús y Jesús siempre me va a poner en bien a los demás. O sea, el amor siempre está en relación con los demás. El aceptar al que me cuesta, el aceptar una dificultad, el poder dar, ayudar al otro, el poder dar la vida a otro, el poder ayudar al enfermo, porque en todo eso está el camino del Señor, que es el camino de la voluntad de Dios, el camino del amor, el camino de la humildad, el camino de la misericordia. Es decir, se configura todo desde el amor. ¿Me explico, no? En cambio, cuando nos dejamos llevar por el egoísmo, eh, todo comienza como a desintegrarse. Dicho de otra manera, a lo mejor le podría servir, yo no sé si usted ha andado alguna vez en bicicleta y usted ve que los rayos de la bicicleta, que son muchos, todos están unidos a un eje central. Si usted de alguna manera suelta los rayos de ese eje y se sube a una bicicleta con los rayos que están sueltos del eje, inmediatamente que se suba a la bicicleta, la rueda se va a aplastar y pierde su fuerza. Ese eje podríamos compararlo a Cristo. Cuando toda nuestra vida buscamos siempre hacer lo que Dios quiere, nuestra vida toma fuerza, se pone robusta. No hay nada que la pueda destruir, porque Dios es el que guía nuestro corazón. El mayor dolor de Cristo es que nosotros no confiamos en Él y confiamos más en nosotros mismos que en Él. Por eso que es importante, perdón que vuelva a esto, que todos los días, ojalá a lo mejor en la noche o 2 veces al día, a mediodía y en la noche, hagamos lo que antiguamente se llamaba un examen de conciencia, para ver si realmente nosotros buscamos y hacemos realmente el camino de la voluntad de Dios, en mis palabras, en mis acciones, en mis decisiones, en mis opciones en la vida, mi familia, como papá, como mamá, como hijo, como sacerdote, como consagrado. ¿Ya? En nuestra historia personal, en nuestra vida personal, todos llevamos dentro de nosotros, perdón que lo diga de esta manera, lo dice el Papa Benedicto, una gota del veneno de esa manera de pensar como actuaron Adán y Eva, por así decirlo, ¿ya? Esa gota de veneno es la que llamamos pecado original. Y precisamente hoy día, pronto al nacimiento de Jesús, eh, eh, podríamos llegar a pensar que una persona que no peca,
que no peca para nada, en el fondo es aburrida. Ese es el pensamiento de muchas personas hoy día, ¿ya? Pensamos en el fondo que el mal, de alguna manera, tiene algo de bueno, que lo necesitamos, al menos un poco, para experimentar de alguna manera la plenitud de nuestro propio ser. Y esto yo lo veo precisamente en los jóvenes, donde te dice que si tú no pecas, en el fondo eres aburrido, eres un pechoño, una persona latera, ¿ya? En cambio, podemos darnos cuenta que el mensaje de Jesús, de la Virgen, nunca va por ahí. Incluso hoy día se piensa que pactar un poco con el mal, reservarse un poco de libertad contra Dios, en el fondo está bien. Incluso alguna gente dice que es necesario para ser bueno, para pasarlo bien, para ser uno mismo. Pero si nosotros miramos el mundo que nos rodea, podemos darnos cuenta fácilmente que ese camino que nos pone la serpiente o el demonio no es verdadero. Es decir, que el mal siempre envenena el corazón. Nunca eleva al ser humano, sino que lo envilece y también lo humilla mal. Nunca lo hace más grande, ni tampoco más puro, ni tampoco más rico espiritualmente, sino que el mal siempre daña y me empequeñece. Pronto al nacimiento de Jesús podríamos aprender que cada uno de nosotros, si se abandona totalmente en las manos de Dios, nunca va a ser un títere de Dios en una persona aburrida o conformista. Nunca vamos a perder nuestra libertad, sino que vamos a encontrar la verdadera libertad, ¿ya? La verdadera plenitud de nuestra persona. Vamos a ser realmente felices, dicho de otra manera. Podríamos decirlo también que si las personas, si nosotros, ¿ya?, nos dirigimos hacia Dios, no nos vamos a hacer más pequeños, sino más grandes. Es curioso que la Virgen en el Magnificat dice: el Señor ha mirado la pequeñez de su esclava y por eso que ha hecho en mí grandes maravillas. Es decir, cuando nosotros nos dejamos guiar por Dios, no nos hacemos más pequeños, sino que nos hacemos grandes delante del Señor. Los santos, por ejemplo, eran personas profundamente humildes, pero eran como unos faros de luz en medio del mundo. Y eso es lo que Dios quiere también para ti, para usted, que escucha esta pequeña plática, ¿ya? Porque es gracias a Dios y junto con Él que nos hacemos, nos vamos santificando, nos vamos divinizando. Mire lo que sucede. Cuando una persona hace la voluntad de Dios, como María, nos vamos divinizando en las manos de Dios, ¿ya? Y también llegamos a ser plenamente nosotros mismos, que somos hecho imagen y semejanza de Dios, ¿ya? Y también cuando nos ponemos en las manos de Dios, cuando hacemos la voluntad de Dios, nunca nos vamos a alejar de los demás, ¿ya? Al contrario, cuando nos ponemos verdaderamente bajo la voluntad de Dios, en nuestro corazón se despierta el interés también por ayudar a los demás. Y nos transformamos en personas que somos más sensibles al sufrimiento del otro y por lo tanto más benevolentes y más abiertos también para ayudar a los demás. Hoy día nosotros vemos que abundan estas filosofías o estilos de vida esotéricos o del yoga o de la energía, etc. Y si usted se da cuenta, todas estas corrientes siempre hacen que las personas sean profundamente egoístas. Siempre buscan un perfeccionamiento interior. Y ellos mismos tienen que autoperfeccionarse. Ellos mismos están las 24 horas del día pensando cómo llenarse ellos mismos de una energía especial,
de buscar la hierba o la piedra que le llena de una energía especial. Pero nunca esas personas viven en relación con los demás. Siempre son personas que están cerradas en sí mismas. Mi autoperfeccionamiento, mi ¿cómo se llama? Superación. Pero esas personas nunca están dispuestas a pensar en el otro, a ayudar al otro, a olvidarse de sí, a sufrir por el otro, a ponerse en el lugar del otro, como nos enseña Jesús, a morir por el otro, a cansarse por el otro, a desgastarse por el otro, a envejecerse, perdón que lo diga así, por el otro, por las otras personas. En cambio, el camino de Jesús es ese. Cristo viene y viene en el pesebre de Belén precisamente para darse, para olvidarse, para entregarse por los demás. Si nosotros miramos nuevamente el Evangelio, podemos ver que María, la Virgen Santísima, es la llena de gracia, es la que está repleta del amor de Dios. ¿Y qué hace María cuando la saluda el ángel? Inmediatamente parte a ayudar a su prima Isabel. Y también ayuda a los novios en las bodas de Caná. Es decir, la persona que está llena del amor de Dios siempre vive en relación con los demás. Está dispuesto a dar, a servir y a no calcular nada. Yo veo que, por ejemplo, en Medjugorje, la Virgen siempre pide la oración por la paz, porque la guerra, de alguna manera, surge cuando las personas buscan sus propios intereses y no el bien del otro. Y la oración me pone en contacto con Cristo para llenarme de su gracia y hacer siempre lo que Dios quiere. Y cuando yo busco el querer de Dios, entra la paz en mí y la paz en los demás. Porque cuando yo busco la voluntad de Dios, necesariamente voy a tratar bien a mi hermano. Ahora, sabemos que hay guerra en Ucrania y también en Tierra Santa, etcétera, ¿no es cierto? Pero también tenemos que ver si hay alguna guerra en mi corazón, si me he dejado de hablar con alguien, si me cae mal alguien y ya lo desprecio, si vivo encerrado en mi propio, por así decirlo, mi propia comodidad, si estoy de alguna manera pendiente de mí mismo y no de los demás. Por eso que el camino de la voluntad tiene que hilarse fino para realmente yo, mi corazón, vivo amando a Dios y amando a mis hermanos. Acuérdense, primer mandamiento de la ley de Dios: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Es decir, voy a buscarlo a Él como lo primero en mi vida, hacer siempre en todo únicamente la voluntad del Señor. Y el segundo es amarás a tu prójimo, porque es consecuencia perfecta de que cuando yo realmente busco a Dios como lo primero, necesariamente mi hermano o mi hermana estarán también en primer lugar en mi propia vida. ¿Ya? Por eso que es tan bonito que en Medjugorje hayan tantos confesionarios. Y es lindo ver que hay mucha gente que se confiesa. Creo que hay 120 confesionarios, me parece, ¿no? 120. Y son filas enormes de gente que se confiesa. ¿Y qué te quieren decir con esto? Que en definitiva rompen con la propia autonomía para buscar siempre el querer de Dios. Rompen con el egoísmo para buscar siempre la voluntad de Dios y el amor a los demás. Ahora, no tenemos que ir a Medjugorje a confesarnos, podemos confesarnos aquí. Y ahora que se acerca la Navidad, es muy lindo decir: Señor, vienes tú y yo quiero seguirte. Lo quieres tú, lo quiero yo también. Lo que tú quieras, lo que tú mandes, lo que tú desees. Pero vuelvo a insistir que para eso hay que examinarse permanentemente para ver si lo que yo voy haciendo día a día es realmente lo que Cristo habría hecho si estuviera en mi lugar.
en mis palabras, no solamente en mis acciones, sino que también en mis palabras, la manera en que hablé con otros, en la manera en que me dirigí a otros, en la manera que pienso del otro, la manera en que juzgo al otro. Uy, aquí es un campo de batalla grande entre el amor y el egoísmo, ¿ya? María, de alguna manera, es la mujer donde se ha grabado, perdón, la imagen de Jesús en su corazón, ¿ya? Y de alguna manera es como un retrato vivo de Cristo, la Virgen María, ¿ya? Y está dispuesta a sufrir por nosotros. Ahí tenemos a la Virgen dolorosa, ¿ya? Que comparte el sufrimiento y el amor, porque el amor siempre nos va a llevar a un grado de cruz. Eso es imposible que no sea así. El amor necesita morir a uno mismo, el amor necesita que también yo pueda padecer por el bien del otro, porque es ahí donde yo realmente estoy diciendo te amo, ¿ya? Qué bonito también pedirle a la Virgen este Adviento que nos ayude a cambiar nuestro corazón y que nos ayude también a esperar a Jesús que va a nacer. Cuando una persona es consciente de aquel que viene, se prepara. Es decir, si yo realmente soy consciente de que el que viene es el Señor de mi vida, el que me da la plenitud de mi vida aquí en la tierra, el que me trae la vida eterna, el que me enseña el camino del amor, el que me enseña el camino de la verdadera felicidad, si realmente somos conscientes nos vamos a preparar, no exteriormente, eso no tiene tanta importancia, sino desde el corazón. Como te he dicho, buscando siempre lo que Dios quiere en nuestra vida. Pero si yo no soy consciente, la verdad que mi Navidad la voy a preparar en Almacenes París, digamos, o en una tienda comercial, ¿ya? Hace poco escuché a una persona que me dijo, mire padre, no voy a poder ir a la misa de Navidad porque tengo que preparar la Navidad. ¿Cómo? Le dije, no, 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 me dijo, no voy a poder ir a la misa porque tengo que preparar la Navidad. ¿Pero qué es lo que va a preparar? Bueno, los regalos, me dijo, y la comida, porque van a venir todos mis hijos a comer. Bueno, no, creo que no tengo que explicar más el asunto, ¿no? O sea, es como una contradicción. Es decir, para poder amar a los hijos, para poder vivir en comunión con todos, lo primero que tiene que estar es Jesús y confiar plenamente en su amor. Bien, termino, porque ya llevamos media hora, ustedes me están escuchando, yo creo que ya están ya aburridos, ¿ya? Pero quisiera pedirle al Señor que viene en esta Navidad que nos haga más marianos, que nos dejemos contagiar por las virtudes de la Virgen, la humildad, la obediencia a lo que Dios quiere, hacer el camino a la voluntad del Señor, un corazón puro, un corazón también humilde, para que realmente Cristo pueda nacer en nuestro corazón. Eso, que Dios los bendiga mucho y muchas gracias por todo.